Como ejemplo de sistema operativo con un trayecto muy largo, os voy a poner un poco de historia de Windows. No porque sea especialmente importante que os sepáis la historia de Windows, ni porque os la vaya a preguntar en ningún examen, ni nada por el estilo, sino porque es un buen ejemplo de cómo va evolucionando un sistema operativo, lo que puede hacer, lo que no puede hacer y demás. No me he sacado obviamente el ejemplo de la nada. Windows está instalado en más del 90% de ordenadores en el mundo y es el sistema operativo más usado con muchísima diferencia. Dentro de PCs, claro, en móviles Android está muchísimo más extendido y iOS no tanto, pero también muchísimo. Contándoos un poco lo que hace un sistema operativo y lo que no, la historia de Windows empieza con un programilla que se llamaba MS2. La historia de los PCs es bastante llamativa, en el sentido de que los ordenadores PC compatibles, que simplemente PC viene de Personal Computer, ordenador personal, no es nada más complicado ni nada más elaborado. Esto simplemente en un principio lo vendía IBM y era una idea de bombero de que cada persona pudiera tener un ordenador en su casa. Esto nadie pensaba que fuera a tener éxito hasta el punto de que IBM no patentó la configuración y luego empezaron a salir lo que se llaman ordenadores clónicos, que ya no se llaman así porque ya los ordenadores clónicos son simplemente ordenadores. Pero que el concepto de utilizar todo el ordenador por piezas y de poder cambiarle una pieza por otra y demás viene de aquel entonces. Y dentro de sacar lo más barato que encontrara y dentro de meterle cualquier mierda, porque nadie pensaba que eso fuera a tener éxito, como sistema operativo le puso una auténtica basura llamada MS2, Microsoft Disk Operating System, de una compañía que por aquel entonces salía lo típico de un garaje con 4 duros, con un tío llamado Bill Gates a la cabeza, que por aquel entonces no era nadie, y que simplemente fue el que le ofreció a IBM el sistema operativo más barato que encontraron. MS2 en las versiones tempranas llegaba a hacer cosas tan bonitas como, por ejemplo, tú ejecutabas algo y al ejecutar ese algo, MS2 directamente se apartaba y le decía al proceso: ejecútate, haz lo que te dé la real gana. Le dejaba todo el procesador para él, toda la RAM para él, todo el disco duro para él, y a partir de entonces era como si volviéramos a tener lo de una consola de cartuchos, pero con la diferencia de que ejecutaba cualquier cosa en vez de un cartucho que no hubiera suministrado un fabricante. Evidentemente, esta es muy mala época. Y aquí, por ejemplo, el concepto de los virus informáticos eran virus de verdad, no como los de ahora, que son bastante más blandos. Porque si tú coges y a un virus informático le das el control absoluto del ordenador como si fuera el sistema operativo, pues el virus puede hacer de todo. De esta época, los virus informáticos te destruían un monitor haciendo que parpadeara muy rápido o directamente te destrozaban el disco duro formateándolo a bajo nivel. Y esas cosas se podían hacer sin ningún problema, porque esto era un agujero de seguridad con patas. En general, en la informática se puede ser muy poco nostálgico, pero ya en lo que tiene que ver con sistemas operativos, ya nulo. Dentro de eso, apareció por primera vez la palabra Windows. Windows, en un principio, era una cosa rarísima, que era un programa que se ejecutaba sobre MS2. Y entonces lo que tenías era como un sistema operativo montado sobre otro sistema operativo que a su vez intentaba hacer cosas de sistema operativo. Tampoco era nada del otro jueves, ni era nada especialmente interesante, y en lo único que se centraban era que fuera bonito, en el GUI que os comentaba antes, y en asegurarse de que las cosas pudieran por lo menos verse en condiciones, y fueran más bonitas que letras blancas sobre fondo negro. Todo esto desapareció sin dejar absolutamente ningún tipo de descendencia, pero antes de eso tuvimos que soportar una aberración llamada Windows 95 y sus descendientes hasta el Windows Millennium. Si vosotros veis vídeos de Windows 95, de Windows 98 o Windows Millennium, incluso parece que eso fuera el sistema operativo y parecen simplemente versiones viejas de Windows y parece que funcionan más o menos como un Windows, pero solo lo parece. Para que un sistema operativo se pueda llamar sistema operativo, una de las cosas que tiene que hacer es, como he dicho, controlarlo absolutamente todo.
cuando hablemos de por qué no se debe jamás usar un sistema operativo como administrador, tiene muchísimo que ver con eso, tiene muchísimo que ver con que como todo es del sistema operativo, si tú a un usuario le das permisos absolutos sobre ese sistema operativo que lo posee todo, pues el problema es obvio. Esto fue un intento de Microsoft de hacer algo parecido a un sistema operativo de verdad, pero estaba todo montado todavía sobre la basura anterior. Todo estaba montado realmente sobre MS2, con la excusa de que funcionara más rápido y cosas por el estilo. Para que os hagáis una idea de cuál era el listón de seguridad de esto, si por ejemplo tú no te acordabas de tu contraseña, tú le dabas al escape, cerrabas la ventana de contraseña y ya podías entrar. Ese era el listón. Mientras tanto, mientras esta basura estaba molestando, Microsoft, que sabía perfectamente que lo que tenía no valía para absolutamente nada, empezó a sacar un Windows que se llamaba NT, New Technologies. Esto ya era un sistema operativo de verdad. Esto ya estaba pensado para que tuviera seguridad, para que tuviera control de procesos, para que tuviera un sistema de hecho, antes os he dicho que el almacenamiento de los Windows se llama NTFS, New Technology File System, que viene de este NT, New Technology. Nueva tecnología, tampoco se calentaron mucho la cabeza. Sacaron unas cuantas versiones de Windows para servidores, porque evidentemente lo que soportábamos los usuarios de a pie no tenía por qué soportar una empresa ni un servidor. Y luego, cuando vieron que el camino de arriba realmente no iba de ninguna de las maneras a ningún sitio, esto lo dividieron en dos, y después del Windows 2000 sacaron dos líneas de Windows. Una empezó con el Windows 2003 y a día de hoy vamos por el Windows 2019, que son Windows para servidores. Esto lo veréis más en segundo. Pero básicamente la idea es que son Windows pensados para administrar empresas en las que a su vez todos los demás clientes son Windows. Y permiten cosas bastante interesantes, como por ejemplo que todos los usuarios estén centralizados en el servidor y por tanto te puedas meter en cualquier ordenador y no te importe en qué ordenador te hayas logueado, siempre tengas tu entorno de trabajo. Y por otro lado, llamaron Windows XP a la versión de Windows 2000 para usuarios comunes, y esto ya os sonará más porque es uno de los Windows más famosos que han existido. Este Windows era el primer sistema operativo decente que tocaba a muchísima gente, y de hecho con el tiempo se convirtió en su propio enemigo porque durante muchísimo tiempo fue estándar y lo estuvieron usando como, creo recordar, unos 10 años, y directamente lo que pasaba es que la gente no quería dejar de usar XP. Y de hecho hay todavía sitios donde, en contra de todo sentido común, porque esto ya no se actualiza y por tanto cualquier error o cualquier problema de seguridad ya es completamente vulnerable, pero todavía hay sitios donde lo siguen usando. No hay mucho malo que hablar de esto, porque realmente, como os digo, tenía sus defectos y tenía sus problemas, pero era el primer sistema operativo decente que usaba muchísima gente, y el primer sistema operativo que sacaba Microsoft que se podía llamar para usuario, que se podía llamar sistema operativo, que hacía cosas absolutamente básicas, como os he dicho, gestionar la información, proteger los datos, gestionar los procesos, y además, como os he dicho, obviamente los virus informáticos para XP, aunque los había y bastante graves, no eran comparables a los que había antes. Como he dicho, esto se convirtió en su propio enemigo, y cualquier cosa que saliera después de eso iba a ser odiada. Entonces, si nos metemos en teoría de la conspiración, pues si Microsoft sabía perfectamente que lo que saliera después iba a odiarlo todo el mundo, pues sacó algo odiable. Windows Vista se recuerda como una basura absoluta, y Windows Vista realmente no tenía nada especialmente de malo. Windows Vista era simplemente coger el Windows XP y meterle mucha mejor seguridad, mucho mejor control de la red, mucho mejor control de almacenamiento. El problema es que todo eso lo hacía a costa de ser increíblemente ineficiente, sobre todo en el uso de RAM. En aquel entonces era normal tener menos de 1 GB de RAM, y el Windows Vista se comía él solo sin ningún problema medio GB él solo, que en la época era una auténtica barbaridad. Entonces todo el que ha usado Windows Vista lo recuerda como algo horriblemente lento
y además incompatible con muchas cosas que funcionaban en XP, pero porque XP tenía peor seguridad que Windows Vista. Luego cogieron el Windows Vista, lo hicieron idéntico, porque era básicamente igual, pero más rápido y que usaba menos RAM, y lo llamaron Windows 7. Y Windows 7 otra vez es súper querido, súper usado y demás, pero si algún día tenéis curiosidad o os aburrís al respecto, yo os recomiendo que os instaléis una versión actual, el último parche que existió de Windows Vista y el último parche que existió de Windows 7, y podéis comprobar diferencias y funcionan básicamente igual. Ninguno de los dos se debería usar a día de hoy. Windows Vista ya no tiene actualizaciones tampoco, no desde hace tanto tiempo como XP, y Windows 7 se queda sin soporte este enero de 2020, o sea que durante poco tiempo más lo podéis usar. Esto evolucionó en el 8, que evolucionó en el 8.1, que realmente son muy parecidos, simplemente evoluciones incrementales, y lo único que se recuerdan especialmente es porque quisieron meterse muy fuerte en el mercado de las tablets y cambiaron completamente la interfaz para que fuera más compatible con tablets y que la gente se acostumbrara a usar un ordenador como si fuera una tablet, y en general pues eso no tuvo mucho éxito. Tampoco era para cómo se ponía la gente, simplemente le instalabas un shell de inicio clásico, normal y corriente, y punto. Y como sabéis que es con el que estamos haciendo prácticas, hoy en día estamos en Windows 10. Y además Microsoft ha dicho ya varias veces que no va a haber Windows 11. Windows 10 está ya pensado, igual que está pensado el Android o el iOS o el MacOS, está ya pensado en un sistema operativo como servicio. Hasta aquí Microsoft estaba funcionando con un sistema clásico de saco una nueva versión, te la vendo. Pero a día de hoy el mercado ha cambiado mucho y Microsoft en lo que está funcionando más bien es en te vendo el sistema operativo y te lo sigo actualizando gratis sin ningún problema, con la intención de más bien venderte el resto de servicios. Sin ir más lejos, Office, que durante muchísimo tiempo fue un programa carísimo, que costaba miles de euros, hoy en día te lo venden por una licencia mensual bastante asequible, pero, eso sí, que pagues todos los meses. Y han dicho que pretenden que la gente use Office 365 en lugar de usar Office 2019. Ya os digo, simplemente que los mercados cambian y que la economía cambia y que el funcionamiento de todo eso cambia. Y el Windows 10 es básicamente otra mejora incremental. Windows 10 tiene exactamente todos los problemas que vienen heredados de Windows Vista. Windows 10 usa una grandísima cantidad de memoria. Vosotros tenéis máquinas virtuales de Windows 10 y ya habéis visto que se comen 2 GB de RAM prácticamente no haciendo nada. Windows 10 usa cantidades brutales de disco duro, que realmente no pasa nada, el almacenamiento de disco duro está baratísimo, pero un Windows 10 limpio ocupa decenas de gigas, porque sí, pero a cambio es perfectamente compatible, no da mayores problemas de instalación ni de configuración de ningún tipo. Ahora ya es el estándar de facto, porque como he dicho, simplemente lo único que hay que hacer es actualizar el Windows 10 y punto. Y de seguridad va bastante bien. Eso es básicamente lo que os quería contar del tema 2. Repito, no es tanto que la evolución de Windows sea una cuestión de que os la tengáis que saber de memoria ni nada por el estilo, pero es muy buen ejemplo de cómo sale un sistema operativo decente de algo que es una completa basura cuando empezó. Pero también cuando vayamos viendo ejemplos de cosas en Windows y vayamos viendo errores que tenemos en Windows, y cuando vayamos comparando cosas como están hechas en Windows y en Linux, veremos que hay una serie de cosas que vienen de haber estado mal hechas al principio. Serían, por ejemplo, en Windows, para que un programa sea ejecutable, para que un fichero sea un programa ejecutable, lo que hace es fijarse en el nombre del fichero. Lo que quiere decir que cambiar un programa de no ejecutable a ejecutable es tan sencillo y tiene los mismos permisos que cambiar de nombre un fichero, que es evidentemente algo muy liviano. Mientras que cuando veamos Linux, en Linux veremos que los permisos de ejecución son una cosa completamente distinta y separada. Y que hay que tener unos permisos distintos para darle permisos de ejecución a un fichero. Y hay que tener permisos distintos para poder ejecutar un fichero. Y muy a menudo muchas cosas que tenemos todavía que soportar en Windows y muchos problemas que tenemos todavía en Windows vienen heredados de haber empezado en sitios tan malos. Y ya de paso esto también lleva a una serie de cuestiones
también muy básicas, como cuando dice la gente aquello de, bueno, pero es que Linux tiene menos virus porque lo usa menos gente, si lo usara tanta gente como Windows tendría los mismos. No, Windows tiene toda una serie de problemas heredados de versiones anteriores y de cosas que antes se podían hacer y luego no, pero hay que permitirlas en parte y tienes que controlar toda esa compatibilidad. ¿Correcto? Venga.